Generations learn singing and playing in culture school, from private teachers or at home. Bueno, buenas tardes compañeros y maestro. El día de hoy les voy a presentar mis exposiciones de la lista del Patrimonio Mundial. Y pues vamos a empezar con la danza y la música del Valle de Setesdal. Pero antes de entrar en detalles ya directamente de lo que es Valle, quiero hablar un poco primero de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. A mi consideración, este tipo de patrimonio está muy poco valorado, porque como no se puede ver, no se puede palpar y no es como algo que puedas simplemente ver en fotos y ya está, como muchos monumentos, pues como que la gente no tiende a ponerle mucha atención. Entonces creo que se le ha hecho de menos a las costumbres y tradiciones que conforman el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, si a alguien se le pregunta, a un mexicano le preguntan, dime un patrimonio de México, te va a decir cosas como, no sé, quizás el Ángel de la Independencia o el Hemiciclo a Juárez, pero no se le va a ocurrir decir la charrería o algo por el estilo, porque no se piensa en patrimonio cultural cuando se piensa en patrimonio. Entonces, empezando por ese término, decimos que la UNESCO define el patrimonio cultural inmaterial como los usos, representaciones, expresiones y conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, que las comunidades, grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, por ejemplo, en la clase del semestre pasado, el ejemplo que más vimos fueron las muñecas que se hacen en Amealco. Y parte de lo que conforma su patrimonio no solo es la técnica en sí, sino los materiales que utilizan, los tipos de hilo, como en qué temporadas, o si lo hacen en grupo, si lo hacen individual, todo este tipo de cosas cuentan. Entonces es lo mismo para declarar el patrimonio mundial. Esto se decidió se decidió cómo declararlo como patrimonio también en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Mundial, que se llevó a cabo en el 2003 y entró en vigencia hasta el 2006. Para clasificar el patrimonio cultural inmaterial se crearon dos listas: la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y la lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Estas últimas son obviamente los que están en riesgo. ¿Y por qué están en riesgo? Porque la gente deja de llevarlos a cabo o deja de seguir la tradición que originó la creación de estos patrimonios para empezar. Entonces, pues es mucho más complicado salvar el patrimonio cultural que el inmaterial, que el material, porque no se puede restaurar. O sea, no es algo que se pueda llevar como con expertos y ya lo puedes arreglar un poquito, sino que depende únicamente de las personas que lo llevan a cabo. Entonces, cuando estas tradiciones empiezan a perderse, pues el patrimonio también, y es muy difícil recuperarlo una vez que esto pasa. Ahora, el patrimonio cultural inmaterial tiene criterios al igual que el material, pero no son los mismos y tiene que cumplir con los 5, porque sí son 5 criterios y tiene que cumplir con los 5, no es como a elecciones, ¿no? En mi presentación de diapositivas los añado, pero los comentamos así rápido, que el elemento es constitutivo del patrimonio cultural inmaterial, es decir, pues que lo que se está teniendo en cuenta es la tradición, no el objeto, no el producto, vaya. Que su inscripción en la lista va a dar a conocer el patrimonio en cuestión y que se tome conciencia de su importancia. Es decir, se está catalogando para que la gente lo conozca y que se den cuenta que vale la pena mantenerlo y reconocerlo. Obviamente esto propicia la diversidad cultural, que es uno de los objetivos que busca el hecho de tener patrimonio mundial de la humanidad. Y se tienen que elaborar medidas de salvaguardia que puedan proteger y promover el elemento. ¿Esto por qué? Porque cuando se hace popular una tradición, obviamente esas tradiciones pues son como de lugares específicos, ¿no?
Entonces, cuando esto sucede, la gente quiere ir a verlos. Y al momento de querer ir a verlos, están interfiriendo en el ambiente de este patrimonio y pues empieza a alterarse. Entonces se tiene que cuidar que se proteja. El siguiente criterio es que su propuesta se haya hecho con la participación más amplia posible de la comunidad. Es decir, no puedes registrar un patrimonio si las personas a las que les pertenece no están de acuerdo. Entonces, en muchos casos lo que se prefiere es que las comunidades sean las que digan, queremos proteger nuestro patrimonio, entonces por eso queremos que se inscriba. Obviamente, pues el gobierno de los países trataría de inscribir más cosas porque da turismo, pero se necesita la participación de las personas involucradas. Y el quinto criterio es que el lugar donde se lleva a cabo este tipo de patrimonio esté dentro del territorio del estado que lo está presentando. O sea, por ejemplo, si México quisiera, no sé, poner la charrería y la charrería de Guadalajara más específicamente, lo puede hacer porque Guadalajara está dentro de su territorio. Entonces, ahora que ya hablamos un poquito más del patrimonio cultural inmaterial, porque pues muchos no lo conocíamos, así como a su totalidad, y por ejemplo está el hecho de las listas, ¿no? O sea, que es una lista diferente que el patrimonio material porque no podrías encasillarlo con los mismos criterios. Entonces, bueno, sobre el primer bien del que les voy a hablar, está en el Valle de Setesdal, en Noruega, y se inscribió en 2019, el año pasado. Obviamente está en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad, todavía no está en riesgo, hay muchísimas personas que todavía lo practican. Los criterios pues no es aplicable porque, como les digo, tiene que cumplir los 5, no nada más unos cuantos. Y también les añadí unos fragmentos del baile y de los cantos. Y entonces ahora vamos a hablar ya de la tradición en sí. Este patrimonio se compone de dos partes, los cantos y los bailes. Entonces las melodías tienen el mismo nombre que la danza tradicional, que se llama ganga, y son compuestas para ser bailadas. Algo que he notado en lo que estuve haciendo de investigación es que usualmente se hace el baile con las melodías que crean, pero no siempre. O sea, a veces puede ser como un espectáculo por separado. Pero bueno, y estas canciones tienen la particularidad de ser relatos. A veces pueden ser como de leyendas locales, a veces pueden ser de cosas que están sucediendo, de la historia del lugar. O sea, pueden ser de diferentes cosas, pero el elemento principal es que tienen que contar una historia. Estas danzas se hacen en parejas, pero puede ser una sola pareja o un montón de parejas. Y hay dos maneras de llevar a cabo el baile, que sea como organizado, como una coreografía, vamos a llamarlo así, y otra es que cada quien vaya a su ritmo, que es como ellos le llaman, que se baila con ímpetu frenético. O sea, bailas de acuerdo a lo que la música te está haciendo sentir, no de acuerdo a un ritmo en específico que deba llevar ese tipo de baile. Y otro elemento importante es que las parejas se desplazan en el sentido de las manecillas de reloj, tanto si es individual como si es en grupo. Principalmente si es en grupo para evitar que se choquen entre ellos, pero al igual si están en solitario se van a ir moviendo por toda el área en el sentido de las manecillas de reloj. Para componer las melodías se utilizan dos tipos de instrumento, el arpa de boca y un instrumento muy típico de la región que solo se usa en Noruega, que se llama violín de Hardanger. El arpa de boca pues es un lamelófono es decir, los lamelófonos son los que hacen ruidos cuando mueves la placa. Entonces, bueno, eso es un arpa de boca, les añadí también una foto y una mini explicación. Y se pueden hacer de metal o bambú. Usualmente, por lo que vi, en Noruega utilizan más las de bambú, pero la verdad es que no es como parte de la tradición de qué material tiene que ser. El violín es como les decía, el tradicional de Noruega, y es muy similar a un violín regular. Realmente no se le notan mucho las diferencias, pero tiene de 8 a 9 cuerdas y su madera es mucho más delgada y pues en general ligera. Entonces, como les digo, este violín es muy tradicional del país, entonces es por eso que lo utilizan en este tipo de danzas, porque pues a fin de cuentas es una cosa muy tradicional, ¿no? Entonces hoy en día se dice que esta costumbre se ha transmitido de generación en generación,
Todas las personas que nacen en el Valle de Setesdal, desde muy pequeños se les enseña este tipo de tradiciones. Les añadí el video completo, bueno, el link del video completo, dura como unos 9 minutos, del video que hizo la UNESCO, porque hay una parte en la que muestran a los jóvenes, y los jóvenes mismos van a crear sus melodías y van a escuchar las de otros, van a participar en los bailes, o los van a ver por lo menos. Desde que están muy chiquitos se les enseña esta cultura de lo que son las danzas y las melodías, del significado que tienen, de su importancia, para que, o sea, no se les obliga a participar en ellas, sino que se les inculca para que ellos quieran participar, y después cuando tengan hijos también se lo enseñan a sus hijos y todo esto. Es por esto que este patrimonio en particular no está en riesgo, porque cada generación se sigue transmitiendo. Las prácticas de este valle se datan desde el siglo XVIII, y desde entonces no ha habido una sola generación que no haya participado en estas cosas. Entonces realmente es una cultura y pues es un patrimonio muy rico, porque además está la particularidad de que en cada evento se tienen que inventar nuevas melodías. Entonces ya son como un montón, y regresamos a lo que les decía al inicio. La particularidad, lo que es el patrimonio, no es la melodía en sí, porque como les digo, hay un montón y puede que sean diferentes todas entre sí, pero no son ellas por sí mismas el patrimonio. Por sí mismas ellas no representan la comunidad. Lo que representa la comunidad es el hecho de que cada generación se une para escribir sus propias canciones, para hacer sus propios bailes y todo este tipo de cosas. Entonces lo que se valora aquí es esta costumbre, vaya. Y el método de transmisión y aprendizaje no es como que lo sienten en la sala de su casa y les digan, oye, pues nuestra tradición es así, o vas a crear canciones así. No, realmente no se los explican, no se sientan a hablar con ellos y ya está. Lo que hacen es llevarlos a los eventos. Por ejemplo, los padres llevan a sus hijos a los eventos en los que ellos van a participar, a que escuchen sus melodías, a que se den cuenta de cómo eran. Luego los abuelos quizás puedan interpretarla también para ellos. Y entonces los chicos van a entender cuál es el motivo de todo lo que se está haciendo, qué bases tiene, como las que les digo de que tienen que ser cuartetos y que tienen que contar historias, de los tipos de baile, del orden de las manejillas. Y cuando les toque su turno ya de participar como tal, entonces ya van a saber cómo hacerlo. Entonces, como una pequeña reflexión al final, porque eso es como toda la información que conseguí recolectar, porque la UNESCO hizo un muy buen trabajo investigándolo, pero no hay mucho. Como les digo, la declaración fue del 2019, apenas lleva un año, y no mucha gente la conoce. Yo personalmente quería trabajar con un elemento de la cultura, de patrimonio cultural inmaterial, porque como les digo, me parece que está muy infravalorado. Y entonces cuando estaba buscando, a mí también me gusta mucho la región de los nórdicos, entonces por eso decidí irme para Noruega, pero de otra manera no lo habría encontrado tan sencillo. Entonces es por eso, creo yo, que no se le ha prestado tanta atención como se le debería, porque realmente es una costumbre muy rica. Y con la cantidad de melodías que tienen, de bailes, y realmente a la gente incluso les gusta que los entrevisten. Como les digo, en el video que les añadí, se puede ver claramente, o sea, les gusta compartir su cultura. El problema es que no hay mucha gente dispuesta a escucharlos. Entonces creo que esta es una de las cosas que tienen que cambiar respecto a la percepción del patrimonio. El patrimonio inmaterial es igual de importante, si no es que más, que el material. El material son evidencias del pasado que tenemos hoy en día en el presente, nuestra conexión con la historia. Pero, ¿qué es entonces el inmaterial? Es literalmente lo que hacían nuestros antepasados, pero haciéndolo hoy en día. También es una conexión directa de la historia. Y también es algo no solo que podemos ver, sino lo que podemos participar, porque también nos corresponde a nosotros mantener vivas este tipo de culturas. Entonces, pues, esta es mi reflexión final. Y, pues, si tienen alguna duda, me la pueden mandar. The stev can often be sung by 2 or more singers in a dialogue with each other called stevjing. The tunes of the song stev can also be played on fiddle or Jew's harp. The stev are often performed in intervals between dancing and playing.